Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal de editorial Letra Minúscula. Quiero hablarte en este vídeo de la dicotomía, de la pregunta que se hacen muchos escritores sobre si es mejor autopublicar o publicar con una editorial. Quiero enumerarte las ventajas y desventajas que tienen ambas opciones y darte la respuesta a cuál creo que es la mejor opción para ti. En primer lugar, autopublicar tiene las siguientes ventajas. Primero, control total. ¿Qué significa control total? Significa que tú haces lo que quieres con tu libro. Tú controlas la portada, tú controlas la maquetación, tú controlas el marketing, tú controlas el precio, tú controlas cuándo publicas el libro, cómo lo publicas y dónde lo publicas. Tienes el control total sobre tu obra. En segundo lugar, es más rápido. A veces las editoriales tienen plazos de publicación muy largos, es decir, tú puedes firmar un contrato con una editorial y el libro salir un año o incluso 2 años después. O sea, los plazos de publicación en una editorial se alargan mucho, porque tienen sus planes de publicación, porque tienen sus lanzamientos programados, etcétera, etcétera. En cambio, con la autopublicación tú puedes publicar ya, no tienes que esperar. En tercer lugar, y esa es una ventaja muy importante, tienes más regalías, es decir, ganas más dinero, el porcentaje de dinero que ganas por libro leído es mucho mayor. Por ejemplo, en Amazon en papel es un 70%, en ebook y aproximadamente un 35% en papel. Cuando las editoriales tradicionales solo te ofrecen entre el 5 y el 10%, es decir, autopublicando puedes ganar el triple o 4 o 5 veces más por ejemplar vendido. ¿Cuáles son las desventajas, las posibles desventajas de autopublicar? En primer lugar, responsabilidad. Es muy cómodo enviar tu libro a una editorial y que se encargue de todo. En cambio, si autopublicas tu libro, en realidad eres como un emprendedor, porque te tienes que responsabilizar de tu libro. Entonces, si no sabes nada de marketing, si no sabes nada de lo que tienes que hacer, pues implica una mayor responsabilidad por tu parte. No es delegar, o sea, tú cuando publicas un libro con una editorial delegas todo a otras personas. Aquí no, con la autopublicación te tienes que hacer responsable de lo que tú estás haciendo. Luego, visibilidad. Es posible que con una editorial tradicional grande, si consigues una buena distribución, cosa que es muy difícil, tengas una mayor visibilidad. Visibilidad en medios de comunicación tradicionales, televisión, radio, etcétera, periódicos, revistas, librerías, distribución no bajo demanda, sino distribución real en librerías. Por lo tanto, puedes llegar a tener una mayor visibilidad si publicas con una editorial tradicional en vez de autopublicarte, aunque eso también depende de ti. Si tú tienes una gran comunidad y tienes una gran presencia en internet, puedes tener más visibilidad, tu libro puede tener más visibilidad que un libro publicado con una editorial. Tercera desventaja de autopublicar, supuesta desventaja, credibilidad. Se supone que si tú publicas con una editorial tradicional, famosa, prestigiosa, bla bla bla, pues tu libro o tú como autor tienes más credibilidad, más prestigio, etc. Te diré que esto, que podía ser verdad hace 10 años, hoy en día es algo que se ha superado. Muchos autores que publicaban con editoriales tradicionales han abandonado las editoriales tradicionales y han decidido autopublicarse. Entonces, al final lo más importante es la calidad de lo que tú haces. Piensa en la industria de la música. Antiguamente era muy difícil sacar un disco si no era con una discográfica. En cambio, hoy en día muchos cantantes famosos han abandonado las discográficas tradicionales y se autoeditan sus propios discos y gestionan sus propias giras y tienen el control total sobre su carrera. Luego, esto sobre la autopublicación. ¿Qué ventajas tiene publicar con una editorial? Primero, apoyo profesional, es decir, tú delegas todo en profesionales, gente que corrige tu libro, o sea, ningún libro que se publica con una editorial tradicional saldrá sin una corrección profesional. Por desgracia, muchos autores autopublicados publican su libro sin que pase por las manos de un corrector profesional y está lleno de faltas de ortografía, no tiene calidad, está mal escrito, está mal editado, etc. La portada es mala, la gente hace las portadas por sí mismo, en Canva, con el creador de portadas de Amazon, etcétera, etcétera, y no tienen calidad. En cambio, con una editorial tienes un apoyo profesional.
Luego tienes más credibilidad y reconocimiento. Es cierto que si tú aspiras, por ejemplo, a ganar el Premio Nobel de Literatura o el Premio Cervantes, pues la mayoría de autores que han ganado esos premios han publicado con editoriales convencionales, no se han autopublicado. Y te puede dar mayor credibilidad por parte de la crítica especializada y los grandes medios de comunicación. Luego, si publicas con una editorial, sobre todo si es grande, tienes más recursos. Si la editorial decide apostar por tu libro, pues puede invertir más dinero en marketing, en publicidad, más visibilidad, etcétera, etcétera. ¿Qué desventajas tiene publicar con una editorial? Primero, y para mí esta es la peor, la pérdida del control sobre la obra. O sea, pierdes todo. Tú delegas todo, es cómodo, pero pierdes todo. Pierdes todo el control. Pierdes el control sobre el contenido. Pierdes el control sobre la edición, pierdes el control sobre la portada, pierdes el control sobre el precio, pierdes el control sobre las traducciones, pierdes el control sobre las ediciones, pierdes el control sobre todo. No tienes control de nada prácticamente. O sea, tú vendes, publicar una editorial tradicional es vender el libro. Tú vendes el libro a otra gente que lo explota comercialmente y te da un porcentaje pequeño, 5-10%. Luego, otra segunda desventaja, menos regalías. La ley fija en España que las regalías mínimas son el 5% del precio de venta al público. Lo normal en la industria es el 10%. Solamente los autores bestsellers que venden millones de ejemplares les dan adelantos de las supuestas ventas que van a tener. O pueden quizás negociar unas mayores regalías, pero es algo muy poco habitual. Por lo tanto, vas a ganar mucho menos dinero por ejemplar vendido. Y luego, en tercer lugar, publicar con una editorial tradicional es muy lento. O sea, el proceso se puede alargar muchísimo tiempo y el libro saldrá cuando la editorial quiera, no cuando tú quieras. Por lo tanto, también ahí pierdes el control no solo del libro, sino de la publicación, y normalmente es un proceso mucho más lento, mucho más largo en el tiempo. Bien, ahora que ya sabes las ventajas y desventajas de publicar con una editorial tradicional y de autopublicar, te daré mi opinión. Primero, la dicotomía entre autopublicar o publicar con una editorial es falsa. Falsa en el sentido de que no se presenta para la mayoría de autores. Es decir, el recurso escaso es la publicación. Hay muchos más autores que quieren publicar que editoriales dispuestas a publicarles. Mucho más es muchísimo más. O sea, estamos hablando de que las editoriales más conocidas pueden recibir cada día 50, 100 emails de gente que quiere publicar con ellos. Emails que no leen porque no tienen tiempo y normalmente consiguen autores de otras formas. Por lo tanto, la mayoría de autores no puede elegir. O sea, tú no puedes elegir autopublicar o publicar con una editorial. Solamente cuando tú has autopublicado y has tenido éxito y puede aparecer una editorial convencional que te diga si quieres publicar tu libro con ellos. Entonces ahí sí que se presenta la pregunta de si autopublicar o publicar con una editorial. Te diré, por mi propia experiencia autopublicando y publicando con editoriales tradicionales, y por la experiencia que conozco de muchos autores que primero han autopublicado y luego han publicado con editoriales tradicionales, que los autores prefieren autopublicar. Porque si tú ya has conseguido tener éxito autopublicando, ¿por qué le vas a vender tu libro a otra gente? Si tú mismo lo puedes hacer, si tú ya sabes hacerlo y ya has conseguido éxito, ¿para qué le vas a dar tu libro a una editorial? Entonces, si tú no tienes éxito, la editorial no te va a querer publicar. Si no eres famoso, porque eres futbolista, porque eres youtuber, porque eres influencer, porque eres el hijo, el primo, el tío de alguien conocido, lo que sea, si no se dan circunstancias ajenas totalmente a la literatura, de que seas mediático porque eres un actor o lo que sea, un político, las editoriales no te van a querer publicar. Sencillamente es así. O sea, y no porque tu libro sea malo, simplemente porque piensan que no van a vender ejemplares. Entonces es un negocio al final esto. Si tú no eres conocido, las editoriales no te publican, ni siquiera leen tu libro. O sea, muchos autores envían su libro a las editoriales, no les contestan y se sienten frustrados. No, o sea, ni siquiera lo han leído, no saben si es bueno o malo. Entonces, que te rechace una editorial no te tiene que hacer sentir mal, porque nadie está juzgando tu capacidad como escritor. Simplemente lo único que ven es si eres famoso o no eres famoso. Esto es así. Entonces,
Si tú ya eres conocido y te autopublicas y vendes, no tiene ningún sentido ceder el control a una editorial. Conozco muchos autores conocidos que se han autopublicado que se han arrepentido muchísimo de publicar con editoriales. Se han arrepentido porque han ganado muchísimo menos dinero y han conseguido muchísimas menos ventas. Por lo tanto, esta dicotomía no se da, o sea, muy pocas personas se da la circunstancia que puedan elegir. A mí me ha pasado, por ejemplo, yo he recibido varias ofertas de editoriales para publicar Escritor de Éxito, por ejemplo, con una editorial, y otros de mis libros, y he dicho que no. ¿Por qué? Porque es mejor autopublicar. Y además, aparte que yo tengo editorial letra minúscula, y publico el libro con editorial letra minúscula y ya está, no necesito otra editorial. Si ya tengo una, ¿para qué voy a hacer eso? Pero aunque tú no tengas una editorial, para mí hay un tema que es absolutamente fundamental, que es el control total de la obra y luego el dinero. O sea, ¿por qué vas a ganar el 30%, o sea, ¿por qué vas a ganar el 5 o 10% pudiendo ganar el 30 o el 70%? ¿Por qué le vas a dar tu dinero a otra gente así? Claro, ¿qué pasa? Que el camino cómodo es: yo no quiero aprender marketing, yo no quiero estar en redes sociales, yo no quiero hacer nada, yo quiero escribir el libro y que otra gente se ocupe. Vale, puedes hacerlo, pero lo más probable es que si nadie te conoce, nadie te va a publicar en una editorial. Entonces tú tienes que hacer tu trabajo de hacer el marketing, y nosotros te podemos ayudar en Editorial Letra Minúscula con servicios de marketing, con nuestro curso de Amazon Ads para escritores, etcétera, con los vídeos que hay en este canal, con mi libro Escritores y Marketing. O sea, tienes que aprender marketing y luego, si consigues vender tu libro porque tiene calidad y además has hecho un buen marketing, y luego una editorial te ofrece publicar, lo más probable es que no te convenga. Hay excepciones. Si una gran editorial te quiere publicar, te va a hacer la distribución en librerías, te deja mantener el control del libro en Amazon. Porque claro, si tú ya estás vendiendo mucho en Amazon y te has autopublicado en Amazon y viene una editorial y te dice, vale, ok, tú puedes seguir autopublicándote en Amazon, pero nosotros además queremos vender tu libro en librerías, en otras librerías digitales, traducirlo, etc. En ese caso, podría tener sentido mantener ambas cosas. Es decir, también la dicotomía es falsa en el sentido de que tienes la posibilidad de ser un autor mixto. ¿Qué significa eso? Autopublicar en Amazon, pero a la vez publicar con una editorial el mismo libro y distribuirlo en librerías. Evidentemente, conseguir esto es muy difícil, porque las editoriales quieren el control total sobre el libro y quieren las ventas en Amazon y quieren todo. Quieren el audiolibro, quieren el ebook, quieren las traducciones, quieren los derechos de la película, quieren todo, ¿vale? Pero si tú eres capaz de negociar, mantener el control del libro en Amazon y además que se venda en librerías, pues eso sí que podría ser muy interesante para ti, pero ya te adelanto que conseguir eso es muy difícil. Por lo tanto, si estás empezando como escritor, si dudas de si publicar o autopublicar con una editorial, mi consejo es que autopubliques. Además, ahorrarás mucho tiempo. Hay gente que pierde mucho tiempo, empieza a mirar editoriales, envía ejemplares, espera un mes, espera 2, espera 3, envía un concurso, envía otro concurso, a ver si un concurso gana un concurso, a ver si una editorial le contesta, un agente literario, y en ese proceso pierdes mucho tiempo. Puede pasar 1 año, 2 años. Hay gente que está dando vueltas, enviando su manuscrito a editoriales, enviando su manuscrito a agentes, enviando su manuscrito a premios, y pasan los días, los meses, los años y el libro está sin publicar. Autopublica y lanza el libro ya, véndelo, ya, no esperes. Quítate de ese proceso y luego si ya más adelante una editorial quiere algo contigo, ya negociarás las condiciones que son más ventajosas para ti. Por lo tanto, autopublicar o publicar con una editorial, para mí la respuesta es clara, es autopublicar, es mejor porque mantienes el control sobre tu libro y ganas mucho más dinero. Ya sabes que si quieres autopublicar tu libro en editorial letra minúscula podemos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Visita nuestra página web letraminúscula.com, suscríbete a este canal, suscríbete a nuestra lista de correo, el enlace está en la descripción de este vídeo. Hasta un próximo episodio y vive tu sueño de ser escritor.